Bienvenidos a nuestro 13º día de Oración y Ayuno TV 2023. Una de las características más importantes que nuestro Dios en su amor quiso manifestar a nosotros fue la encarnación de su Hijo. Se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pero luego de que muere y va al Padre, entonces, ¿cómo iba a ser esa cercanía con nuestro Dios? Porque Jesucristo mostraba al Padre, nos dejó al Consolador, nos dejó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo con su sabiduría que nos acompaña permanentemente. Podemos leer entonces en el libro, la carta a los Romanos, el capítulo 8, versículos 26 al 30. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos escogido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Sí, el Espíritu Santo, Él conoce todo lo de Dios, lo más profundo de Dios, y nos conoce a todos nosotros. Y lo mejor es que precisamente como Dios es tan grande, tan poderoso, tan sublime, a nosotros nos cuesta mucho comprender todos los asuntos de Dios. Solo podemos conocer aquellos revelados en la Escritura. Pero en el caminar cotidiano, cuando como creyentes vamos por esa vida que nos tocó, entonces nosotros necesitamos comunicarnos con el Padre. El Espíritu Santo nos ayuda. Cuando hablamos de intercesión, que es muy importante en nuestro ministerio como cristianos, necesitamos estar seguros que todas aquellas cosas que le pedimos a Dios o los asuntos por los cuales intercedemos están en la voluntad del Señor. Y es aquí donde aparece el Espíritu Santo, quien es ayudador. Sí, nos ayuda en todos los aspectos de la vida. Gracias a nuestro Padre por el Espíritu Santo. No estamos solos y en los momentos más importantes Él está presto para extender su mano. Pero además es sabio, sí, lo conoce todo, conoce todas las cosas en cuanto a cómo nosotros somos, pensamos y actuamos. Y además, Él está completando la obra que empezó nuestro Señor Jesús. Entonces, conociendo la voluntad de Dios, conociendo lo profundo de Dios, como decíamos, nos puede ayudar con esa sabiduría que todos necesitamos, porque la sabiduría humana es insuficiente. Además aparece otro término que me encanta a mí porque es musical, es armonizador. Claro, la armonía es muy importante. Necesitamos entrar en armonía con Dios y en armonía con nuestros hermanos para hacer una muy buena familia, que afine, que dé la nota, que suene bien. Y esa armonía no solamente es para la familia de Dios, sino que involucra las familias de cada uno de nosotros. Además, aparece como el intercesor bondadoso, porque Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué buena es la compañía del Consolador, del Espíritu Santo. Y qué tan importante es cuando estamos orando y ayunando. Necesitamos permanentemente estar sintonizados con el Espíritu Santo. Por eso necesitamos tener cabeza para entender. Y el libro de Santiago, el capítulo 4, versículos 1 al 3 nos dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan por conseguirlo. Envidian lo que otros tienen,
pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Aquí la palabra del Señor es directa con todos nosotros. Hay algo que debemos entender. Permanentemente vamos a estar en una lucha donde los deseos de este mundo, las propuestas de este mundo, las sensaciones, las exigencias de nuestro mismo cuerpo que está contaminado con el pecado se oponen a las buenas y mejores intenciones de Dios. Siempre tendremos esa lucha. Entonces, en la medida que notamos que nuestro yo se está sobreponiendo, debemos recordar esta enseñanza de la Escritura. Es precisamente el Espíritu Santo el que nos va a ayudar para que no pidamos de manera equivocada. Y esto nos lleva en el corazón a tener profundas reflexiones que nos ayuden a decidir con convicción acerca de lo que más nos conviene. El Evangelio según San Juan, el capítulo 16, versículos 6 al 8 nos dice: en cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia de Dios y del juicio que viene. Este pasaje de la Escritura nos ayuda a comprender las realidades que nosotros enfrentamos. Y cuando pensamos que convence, realmente la traducción más correcta y más cercana a la idea que Dios nos quiere transmitir es encarar, enfrentar. O sea, en otras palabras, cuando Él nos convence, nos está encarando, nos está diciendo, bueno, ustedes tienen que confrontarse consigo mismo. ¿Y en cuanto a qué? Hay que convencer o encarar. En primer lugar, el pecado. Y cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, mire que esta es una acción muy en el corazón. Cuando tenemos esa convicción que hemos pecado, entonces da como resultado el arrepentimiento. Pero además también nos convence o nos ayuda a encarar la justicia. Sí, Jesús precisamente fue el que nos hizo justos cuando murió en la cruz del Calvario para que pudiéramos presentarnos delante de Dios de manera correcta. Entonces, cuando tenemos la medida en Jesús, podemos caminar justamente tomando decisiones justas y haciendo justicia a los demás. Pero también tenemos que encarar la posibilidad de juicio. Sin embargo, por causa de Jesucristo y porque somos justificados, entonces ya no estaremos presentes en ese juicio de condenación, sino al contrario, no seremos juzgados. ¿Por qué? Porque ya tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso nos ayuda a entender y comprender que la vida cristiana no es un juego y que necesitamos tener un compromiso. Además, la carta a los Romanos, el capítulo 8 del 1 al 4 nos dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida les ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo y como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Hay una decisión, estamos enfrentando una decisión, hay que tomarla. No seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos la instrucción del Espíritu Santo. Y esto nos pone en la mejor condición para que nuestras manos puedan actuar de forma correcta. En el libro a los Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 18, nos dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones.
pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Entonces, mucho en nuestro medio religioso se asocia a la unción del Espíritu Santo con el poder que Dios actúa por medio de nosotros cuando hay señales, milagros y prodigios. Pero realmente no hay nada mejor para demostrar que somos hijos de Dios y que somos ungidos que cuando obedecemos, cuando confrontamos nuestros deseos y caminamos en la voluntad de Dios haciendo lo correcto. Ese es el Espíritu Santo y entonces nos santifica y caminamos como Dios desea. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias. Hay mucho por qué orar y ayunar en este sentido. Queremos permitir la obra de tu Santo Espíritu, quien nos confronta, nos redarguye y nos pone a pensar acerca de esa lucha que todos tenemos. Pero igualmente nos da la victoria, nos ayuda, nos da el poder, la capacidad de discernir, Señor, tomar las mejores decisiones. Yo te pido que cada uno de nuestros hermanos, cada una de las familias, cada uno de nosotros, como iglesia, como cuerpo, podamos manifestar la acción del Espíritu Santo, quien nos ha transformado y nos ha cambiado. En el nombre de Cristo te damos las gracias y te lo pedimos, bendito Señor. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos de la mano con el Espíritu Santo y nos encontraremos de nuevo en el día 14.